Eh, Buenas tardes con todos. Mi nombre es Raquel Gutiérrez Adrianse. Soy estudiante de cuarto año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de Sociedad Científica en San Fernando. Pertenezco a la línea de oncología de dicha sociedad y también soy miembro de Latin American Network Cancer for Research. El día de hoy vamos a hablar eh, sobre algunas herramientas científicas que están disponibles para nosotros y que nos pueden ayudar en el proceso de la investigación, ahorrándonos bastante tiempo y haciéndolo mucho más fácil eh, dichos, dichas tareas, ¿no? Va a ser más una introducción, no voy a andar en cada una de las herramientas que les voy a presentar porque me tomaría muchas horas, pero se las voy a presentar para que ustedes las conozcan y puedan explorarla. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos programas de análisis estadísticos, algunos gestores de referencia, el indicador es Imago para la selección de revista, y una herramienta muy bonita, Ryan QCRI. Empezamos con programas de análisis estadístico. ¿Qué es un análisis estadístico? Bueno, primero tenemos que saber que un análisis estadístico nos permite poder convertir los datos que hemos recopilado en nuestro estudio en una información relevante, ¿no? En información que los lectores, que la audiencia pueda captar y que impacte, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos hacer de repente un análisis eh, de salud pública, estudio de salud pública y encontramos datos, si queremos que la gente, si queremos llegar a la gente y que haya un cambio con nuestro estudio, los datos que se los presentemos deben de ser impactantes, ¿no? Si no, no tendría sentido. Entonces, ¿cómo llegamos o cómo transformamos esta información que tenemos de nuestra base de datos de nuestro estudio a una información relevante para que los lectores puedan entenderlo? Es a través de estos programas. Estos programas, estos software, son herramientas que nos facilitan esta interpretación de los datos. Nosotros por sí solos nos sería muy tedioso realizarlo porque detrás de cada cálculo que nosotros realicemos hay todo un modelo matemático que nos tomaría mucho tiempo. Así que estos programas nos ahorran bastante tiempo y nos facilitan. Lo único que tenemos que hacer es ingresar los datos y ellos nos brindan los resultados. Ahora hay que tener en cuenta que para poder utilizar cada uno de estos programas es necesario tener un conocimiento mínimo acerca de estadística. Conocer, por ejemplo, qué tipo de variables hay, qué tipo de análisis puedo realizar, a qué tipo de variables yo realizo dicho análisis, ¿no? No es lo mismo trabajar con datos cuantitativos que con datos categóricos. eh, las diferentes pruebas que tú vayas a realizar para cada uno de tus datos varía según el tipo de variable que tú tengas, ¿no? Ya de repente si quieres hacer un análisis de regresión logística o de regresión lineal, eh, o incluso cuando quieres hacer pruebas, por ejemplo, test Turing, ver si son pruebas paramétricas, no paramétricas, todas esas cosas uno debe de conocer antes de poder trabajar con eso, ¿no? Uno no se puede lanzar simplemente a usar estos programas y esperar que nos den los datos, porque el programa nos va a botar un resultado, incluso si estemos mandándole datos que de repente no sean correctos, ¿no? La cosa es que nosotros tengamos muy en claro todos esos conceptos. Ahora, hay varios programas de datos. Los más conocidos es Stata, CPSS, RStudio, EpiInfo y algunos no tan conocidos como MassXstat y StatGraphics 18. Aparte de estos hay más, pero se podría decir que son con los más conocidos, ¿no? Ahora, ya que les había comentado de que es necesario tener un conocimiento mínimo de de estadística para poder trabajar con estos programas, les recomendaría que llevaran este curso en Coursera, Understanding Clinical Research Behind Statistics.
Eh, este curso es bastante básico. Si no han tenido la oportunidad de poder llevar un curso de bioestadística en su universidad, o si lo llevaron y no aprendieron mucho, o no lo llevaron de la mejor manera, este curso les va a ayudar bastante. Les va a ayudar a entender conceptos básicos de estadística, que no solo les va a ayudar en el proceso de investigación cuando uno mismo quiere hacer estudios, sino que también al momento de poder leer artículos van a tener mucha más facilidad en comprender algunos valores, algunos conceptos, como por ejemplo el intervalo de confianza, el valor P, qué tipo de variables son, algunas pruebas que se realizan, por qué están realizando esas pruebas. Este curso es bastante básico, solo es de 6 semanas y van a aprender muchísimo, así que se los recomiendo. Ahora, entrando ya con los programas de análisis estadístico, bueno, tenemos primero a SPSS, que es muy fácil de aprender. Se parece mucho a Excel, pero trabaja con una cantidad mayor de datos, ¿no? Y la desventaja principal, bueno, es que no es gratis y tiene alguna funcionalidad limitada, ¿no? No puedes realizar, por ejemplo, si mal no recuerdo, modelos de estimaciones, cosa que sí puedes hacer con Stata o con R. Entonces por ahí que hay un poco de desventaja. Pero sí lo utilizan y creo que lo utilizan más en el área de matemática. En medicina también, pero no es mucho. Aristata es el más popular, el más usado. También es fácil de aprender, no te toma mucho tiempo, es un poco más complejo que SPSS, pero sí lo puedes lograr aprender en algunos meses, así que no es tan complicado. También tiene la desventaja que no es gratis, no es un programa gratuito. Está limitado a cierto tipo de datos y no puedes programar las funciones, ¿no? Pero en realidad se puede hacer casi todos los análisis que requiere la mayoría de los estudios, ¿no? Así que sería muy bueno que aprendan este programa. Y por ejemplo, aquí tenemos la ventana de Stata. Por ejemplo, aquí tenemos la barra de menú, la barra de herramienta. Esto de aquí es la ventana donde vamos digitando los códigos. Aquí digitamos los comandos, aquí las variables, las propiedades, y aquí se va como que acumulando lo que vamos ejecutando, ¿no? Ahora, uno puede introducir sus datos directamente. Podría trabajarlo directamente en Stata o podría tener ya su base de datos previamente ya preparada, ¿no? Algo que les quiero recomendar es que, por ejemplo, cuando vayan a trabajar con una base de datos, tengan esa base de datos como original. No la modifiquen ahí mismo, sino que más bien vayan a modificarla ya cuando trabajen en el programa estadístico. Por ejemplo, aquí yo tengo una base de datos que es mi base de datos original. Y por ejemplo, aquí yo encuentro un error, ¿no? Cero. Lo ideal es que no lo modifiquen aquí, sino que más bien lo modifiquen en el programa Stata, ¿no? Por ejemplo, aquí importo la base de datos y aquí mismo lo modifico. Ahora, también algo que quería mencionarles es que, por ejemplo, cuando estén llenando sus variables, sus datos, eh, etiqueten a todas las variables con minúscula. Traten de usar todo con minúscula y evitar los espacios, ¿no? Por ejemplo, aquí yo he puesto, bueno, no he puesto porque esta no es mi base de datos, me la han compartido. Aquí esta variable, estado civil, está todo junto. Lo ideal es que sea así. Algunos le ponen guión bajo, pero bueno, es mejor así que no haya espacios, ¿no? Que todos estén en minúscula. Y puedes importar eh, tu base de datos directamente desde Stata poniendo archivo, importar, hoja de cálculo Excel y buscas tu base de datos en tu carpeta donde la hayas guardado
O incluso podrías, por ejemplo, trabajar aquí mismo, ¿no? Ingresar directamente tus datos. Eso en el caso de que no tengas una base de datos preparada. Ahora, R, a diferencia de SPS y Stata, es uno de los más completos, uno de los programas más confiables que hay para análisis de datos, pero es un poco más complejo de aprender, por lo que nos toma mucho más tiempo, dado que no es un software en sí, sino más bien es un lenguaje de programación, ¿no? Entonces nos toma mucho más tiempo poder aprender a programar, porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero tiene grandes ventajas por sobre Stata y SPS. Una de las mayores es que es un software gratuito, es de código abierto, así que está disponible para cualquier operador. Tiene muchos paquetes gratuitos que nos ayudan a hacer diferentes tipos de análisis estadístico. En realidad con R puedes hacer cualquier tipo de análisis, trabajar con cualquier tipo de datos, ya sean complejos, hasta incluso datos espaciales, tridimensionales, cosa que de repente con Stata y SPS no lo vas a poder hacer, ¿no? Y la mayor desventaja sí es cierto, que toma un poco más tiempo aprender, es más complejo, pero creo que si uno lo inicia desde pregrado, pues ya cuando termine la carrera va a estar mucho más preparada, mucho más preparado y va a poder ya tener ese conocimiento, ¿no? Que va a ser muy útil, nos va a servir bastante para los diferentes trabajos de investigación que vayamos a realizar. Aquí, por ejemplo, está la ventana de R, RStudio en realidad. Ahora tú te preguntarás por qué R, por qué RStudio. R es el corazón, se podría decir, y RStudio es como que el cuerpo. Sin RStudio no podríamos trabajar, exportar, entender los gráficos de una manera sencilla que si solo trabajáramos con R, porque eh, la pantalla en sí de R es un poco compleja. A diferencia de RStudio, que es mucho más fácil, ¿no? Es como, se podría decir que RStudio es el traductor, la interfaz que traduce a R. Y bueno, aquí vamos a ver esta ventana, es la ventana de códigos, donde uno digita los códigos. Aquí está la consola donde aparece lo que uno va ejecutando. A este lado están las variables que uno va codificando. Y aquí vamos a ver algunos gráficos que podemos estar ejecutando, codificando. Y aquí también donde dice package, vamos a ver los paquetes que están disponibles, aquellos que tenemos activados, si aquí en Help, si necesitamos ayuda, no entendemos algo, y aquí en Files, los archivos que están descargados. Eh, si vemos aquí, por ejemplo, el RStudio, yo lo tengo en color negro porque lo he personalizado de esa manera. Ustedes pueden hacerlo también cuando se descarguen R. Como les digo, es gratuito. Entran a Google, ponen R Download, lo descargan y les va a salir y les va a aparecer. Descárguense tanto R como RStudio, porque sin RStudio no van a poder trabajar. ¿Y cómo se descargan? Bueno, les voy a enseñar. De repente algunos saben, otros no. Nos ponemos R. Descargar. Aquí está. Y aquí ponen, ¿no? Por ejemplo, download R, le dan clic y ahí se va descargando. Bueno, yo lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo. Y luego van por RStudio, ¿no? Igual con RStudio. Ponen download. Y aquí pueden escoger la versión, ¿no? Obviamente free, a menos que quieras pagar. Y dan clic en download y lo descargan. Es suficiente con eso. Aquí yo ya más o menos he digitado
algunos códigos. Ahora, ¿cómo importamos datos a R? Lo pueden hacer de manera muy similar a Stata, File, Import that dataset, from Excel, por ejemplo. Y, y bueno, escogen la base de datos que ustedes quieren, ¿no? O pueden hacer como yo, que eh, creo un vector y generé el código para poder descargar una base de datos que ya había descargado y que lo guardé en mis archivos de descarga. He generado el código o el comando y lo único que hago es dar ejecutar acá en RAM o simplemente puedo hacerlo también con control enter, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver que aparece en moradito, quiere decir que está ejecutado. Acá en el lado de las variables me salen que son 1000 observaciones de 31 variables, ¿no? Esa es mi data, mi base de datos tiene 31 variables con 1000 datos. Y bueno, así ya he importado mi base de datos. Aquí me he descargado 2 paquetes. He generado códigos para poder codificar las variables con las que yo quiero trabajar. Este es un análisis de sobrevida usando la curva de Kaplan-Meier. Ahí he estado digitando algunos códigos. Bueno, para esto quiero recomendarles este curso, que también es de Coursera, Statistical Analysis for Public Health. ¿Y por qué se los recomiendo? Porque es un curso bastante bonito, bastante básico, que además de enseñarte cómo iniciarte en el programa de R, lo asocia con un tema muy bonito que ahora es bastante relevante, ¿no? Que es salud pública. Entonces, te introduce a las estadísticas y los análisis de datos en salud pública y además te enseña cómo hacer análisis estadísticos como regresión lineal, regresión logística, análisis de sobrevida. Y son cursos bastante cortos, muy fructíferos porque se puede decir que te enseñan pasito a pasito, incluso te brindan los códigos para que tú puedas digitarlos en R y así se te facilita, te explican paso por paso, desde cómo descargar R hasta cómo ejecutar los diferentes códigos para hacer los diferentes tipos de análisis. Están aquí, ¿no? Y por ejemplo, aquí ese es de curso de regresión logística. Y miren cómo te brindan el ejemplo, ¿no? Este es de la misma página de Coursera, del curso. Y te brindan ahí el código y tú mismo puedes digitarlo en R tal cual y te va a salir. Así que no vas a tener la excusa de decir, no, no me sale o no, no entendí. No, porque ahí básicamente te lo dan. Ahora, un resumen de los tres software que hemos hablado. Aquí están las diferencias, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de aprendizaje sobre todo, que el que más nos va a demorar es R definitivamente porque es más complejo, ya que es un lenguaje de programación. Sin embargo, en cuanto a manejo de datos es el más potente y tiene el beneficio de que nos permite crear gráficos mucho más sofisticados, eh, lo cual, por ejemplo, con Stata y con SPS no los puedes hacer, ¿no? En Stata puedes obtener gráficos buenos, pero con R los gráficos son mucho más bonitos. Lo que yo recomendaría es que aprendan los dos, tanto Stata como R. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a la par los dos. Recién me he metido a un curso de Stata y también he estado llevando el curso el que les acabo de recomendar de Coursera para R. Entonces, creo que ambos son esenciales y por qué no aprenderlos, ¿no? Ambos nos van a ayudar en nuestra carrera como estudiantes y ya cuando terminemos vamos a estar mucho más preparados y cuando incluso queramos hacer nuestra propia tesis, no vamos a tener que ir a recurrir a un especialista en estadística para que nos ayude, sino que nosotros mismos podemos manejar nuestros propios datos. Ahora, otra herramienta bastante útil también es EpiInfo, que usan bastante en el área de epidemiología, salud pública, y nos facilita datos, por ejemplo, para crear encuestas, eh, gráficos, mapas epidemiológicos,
Es útil para investigaciones de brotes, desarrollos de sistemas de vigilancia de enfermedades. Y si no sabes cómo usarlo, bueno, la misma página de EpiInfo te brindan toda una guía para poder aprender desde cero cómo utilizar esto. Incluso hay ejemplos, hay tutoriales, así que también es otra buena opción y también es relativamente fácil. Y aparte que es de dominio público, pueden descargarlo. Otra que no es tan conocida es MaxStab, que va básicamente destinado a personas que recién están iniciando en esto del análisis estadístico, que también es fácil de usar, pero que tiene la desventaja de que no es gratuito. Tiene una versión light gratuita, pero tiene algunas funciones limitadas. Así que también podría ser una buena opción. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, que es gestores de referencia, eh, darles una introducción de por qué utilizamos los gestores de referencia, ¿no? Cuando uno inicia una búsqueda, un trabajo de investigación, ha planteado ya su pregunta de investigación y empieza la búsqueda bibliográfica, surge la necesidad, ¿no? ¿Dónde los guardo? ¿Dónde puedo acceder a ellos y agruparlos de manera fácil, de que no me confunda de qué tema es o de qué tema trata? ¿Cómo puedo importarlos e insertar una cita bibliográfica? Y cómo reconocer el trabajo del autor del cual yo quiero hablar, ¿no? Que es lo indicado. Uno no puede escribir algo en su trabajo y ponerlo de una manera deliberadamente como si fuera propio, ¿no? Uno tiene que reconocer el trabajo del investigador, porque eso es lo que al final nosotros también buscamos, que nos reconozcan cuando queremos hacer o publicar un artículo. Esperamos que las demás personas nos retribuyan citándonos. Entonces, es lo ético, ¿no? Que deberíamos de hacer. Así que para eso nos sirven los gestores de referencia, nos ayudan a gestionar esas referencias que encontramos en las diferentes bases de datos, ¿no? Esas fuentes de información de manera mucho más rápida, más ordenada, eh, y nos permite poder citar en los diferentes estilos que hay, ya sea en APA, Vancouver, y que sea más ordenado. Aparte de que cuando ya uno realiza una búsqueda bibliográfica, a veces le sale cantidad de, de artículos y pues no los va a estar descargando uno por uno y citando de una manera así individual, porque sería muy tedioso. Entonces, cuando ya hay una mayor cantidad de datos, ya surge la necesidad de poder agruparlos y ordenarlos de manera sistemática, se podría decir. Ahora, entre los más conocidos que hay es Mendeley, Zotero y EMNO. De los tres, el más popular es Mendeley. eh, es el más usado a nivel global y tiene la ventaja de que tiene una red social más dinámica, ¿no? Hay Mendeley para Google, hay una versión para Google de web donde puedes compartir tú y trabajar con grupos, con tus compañeros o con algunos doctores y es mucho más fácil, ¿no? Zotero también es fácil de utilizar, también es gratuito, permite trabajo con múltiples grupos. La diferencia es que tiene poco almacenamiento, ¿no? Y EMNO tiene la ventaja de que tiene mucho más funciones, es mucho más, se puede decir, más sofisticado, a diferencia de Mendeley, y tiene la ventaja de que te permite trabajar con una mayor cantidad de referencias, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres hacer una revisión sistemática, la cantidad de artículos que uno puede encontrar es bastante amplia, porque lo que uno quiere es acaparar toda la evidencia disponible. Entonces, la cantidad de artículos que tú vas a encontrar en base a tu trabajo de investigación es bastante. Y EMNO te permite poder gestionarlo de una manera más fácil. Así que se podría decir que EMNO es un poco más, está un poquito más desarrollado, pero al final los tres nos ayudan a citar, ¿no? Nos ayudan a poder organizar nuestras referencias.
Yo les recomendaría que aprendan EGNO porque, bueno, si bien Mendeley es la más popular, EGNO es muy popular en Estados Unidos. ¿Y qué quiero decir con eso? Que a veces de repente puede que les surja la oportunidad de trabajar con algunos doctores que residen allá. La mayoría trabaja con EGNO. Incluso acá hay muchos doctores que trabajan con EGNO y que cuando ustedes empiecen a trabajar con ellos les va a pedir que manejen este gestor. Entonces sería ideal que ustedes aprendan a manejarlo, no es difícil. Sí tiene la desventaja de que no es gratuito, ¿no? Entonces por ahí que conseguirlo les va a ser un poco difícil. Ahora, algo que sí les quería mencionar y que me pasó a mí fue que solamente trabajen con un gestor de referencia, porque si tienen, por ejemplo, Mendeley y EndNote descargado a la vez, se les va a complicar, ¿no? No les va a reconocer la cita. Yo, por ejemplo, antes trabajaba con Mendeley y luego cuando me descargué EndNote y quise citar no me permitía. ¿Y por qué? Era porque tenía descargado Mendeley, así que tuve que eliminarlo y solo quedarme con EndNote. Y, por ejemplo, aquí tengo, este es EndNote y me permite, ay, perdón, estoy un poco agripada, me permite poder, ya he descargado aquí un total de 373 referencias de diferentes bases de datos. Aquí puedes agruparlo por PubMed, Scopus, Embase, y luego poner aquellos que has incluido, que has excluido. Bueno, aquí estaba haciendo como que para una revisión sistemática. Entonces es bastante dinámica e incluso te permite detectar, por ejemplo, en el caso de una revisión sistemática para la inclusión de estudios, detectar duplicados, ¿no? Te vas a Tools y ahí vas a poner detectar duplicados. No, en Reference, perdón. Find Duplicates. Y ahí te sale, ¿no? Y vas eligiendo con cuál te quieres quedar, eh, con cuál base de datos quieres trabajar tú. Y no es complicado, en realidad, incluso el hecho de citar, por ejemplo, si quieres poner aquí, no sé, los gliomas son neoplasias primario cerebrales altamente malignos, por decirlo así. Y ya, quieres citar, vas aquí. Das clic a EndNote, go to EndNote, y no sé, elijamos uno al azar. Ok, le das clic y vas aquí a las comitas y te aparece, ¿no? Así que no es nada del otro mundo. Y sí les recomiendo que trabajen, empiecen a trabajar con EndNote, les va a ayudar bastante. Ahora, eh, otro tema que vamos a hablar es este de aquí, es Imago Journal and Conjuram, que es uno de de los criterios, en realidad, el criterio más importante para la selección de la revista donde uno quiere publicar su trabajo de investigación. Ahora, antes de mostrarles esta herramienta que les va a ayudar muchísimo, quiero recalcar que para seleccionar la revista a donde uno va a publicar, hay varias variables que uno debe de tener en cuenta, ¿no? No solo debe de tener en cuenta indicadores como este o como el factor de impacto, por ejemplo, porque eh, como que hay mucho sesgo, ¿no? Uno cuando va a elegir la revista donde va a publicar debe tener en cuenta factores, por ejemplo, como la cobertura de la revista, eh, el roce internacional que tienen, la rapidez con la que llegan a publicar, o sea, el periodo que demoran en que, desde que te aceptan el manuscrito hasta que lo publican. Hay algunos que te demoran meses, otros que te demoran años, así que debes de tener en cuenta eso. ¿Qué autores publican ahí? Entonces, hay varios factores que uno debe de tener, ¿no? La audiencia, la reputación, si están indizadas o no, el impacto. Así que
no se dejen llevar solo por este tipo de indicadores para poder elegir la revista a la que ustedes quieren publicar, porque hay muchas otras variables que influyen para la evaluación de la calidad de una revista. Así que este es uno más y que les va a ayudar, eso sí, de hecho. Como les mencioné, este tipo de indicadores es el criterio más importante para la selección de la revista. Así que, ¿qué es SJR o Estimado Journal and Country RAM? Es un indicador que nos mide la posición y la calidad de la revista con relación a las revistas citantes, ¿no? Este es una alternativa al factor de impacto, con la diferencia de que este es mucho más estricto. ¿Por qué? Porque el factor de impacto solamente es el promedio de citas por documento y SJR no. En SJR toma en cuenta la importancia o el prestigio de la revista, ¿no? Se podría decir un poco más estricto, por eso es que SJR, los valores de SJR son mucho más pequeños a los del factor de impacto. ¿Por qué? Porque es mucho eh, más estricto, por así decirlo, ¿no? Ahora, recalcar otra vez que estos indicadores no toman en cuenta el valor individual de los artículos que se publican, sino que toman en cuenta a toda la revista en general. Por eso es que no es recomendable que solamente se dejen guiar por este indicador para poder elegir a la revista donde quieren publicar, sino que tomen en cuenta otras variables como las que ya he mencionado, ¿no? La rapidez de la publicación, audiencia, reputación, indización, impacto, internacionalización, eh, eso. Ahora, aquí, por ejemplo, entran a Google y ponen SJR, le dan clic y les va a aparecer esta ventana, ¿no? Y pueden ustedes entrar al Journal Rams, Country Rams o Bistool. En este caso, para ver todas las revistas, le dan clic a Journal Rams Explore y les va a aparecer esta, ¿no? Esta ventana con todas las revistas, desde las más prestigiosas o las que se encuentran en el cuartil 1 hasta las que se encuentran en el cuartil 2, le van a aparecer eh, los valores de CJR, el H-index, y eso es lo que más o menos ustedes se van a fijar, ¿no? Normalmente la gente siempre aspira a publicar en una revista Q1. ¿Por qué? Porque este cuartil 1 nos indica que están dentro del 25% de las revistas, ¿no? Es un ranking y el cuartil 1 indica que esta revista está dentro de del 25%. Entonces, ahí pueden escoger, incluso pueden ver por áreas, por categorías, regiones, países, incluso por años, ¿no? Y vamos a ver que esta revista de Cancer Journal for Clinician es la número 1, ¿no? Viene con un H-index de 156, un SJR de 88. Y, por ejemplo, vamos a ver aquí, le he dado clic a esta revista y me aparece toda su información. Es una revista que se encarga de publicar temas en hematología y oncología. Por eso es que es verdecito. Esto verdecito nos indica que desde 1999 hasta 2019 solo se ha mantenido dentro de Q1, ¿no? Es una revista de Q1, o sea, altamente prestigiosa. Van a encontrar otras estadísticas, como por ejemplo esta de aquí, ¿no? El total de citas y las autocitas. ¿Y por qué es importante esto? Porque este indicador o esta variable de autocitas es bastante es muy buena que la miremos porque con eso podríamos disminuir el sesgo que contienen estos indicadores, ¿no? No sería adecuado o apropiado que una revista esté citándose a sí misma o algo así, porque bueno, les estaría quitando prestigio, ¿no? No sería tan ético, por así decirlo. Así que, por ejemplo, esta revista, desde 1999 hasta 2017, no ha tenido autocitas, pero sí, mira, la cantidad de citas ha aumentado enormemente. Y así pueden ver varias revistas, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente herramienta que quisiera que conozcan, que es esta, que es Ryan QCRI.
Perdón, antes de pasar a esto, les quería recomendar que puedan ver este curso. No. Bueno, este sí, está en el canal de CPD FELSOCEM. Ay, perdón, es mi perrita. En el canal de CPD y FELSOCEM. Y busquen esta clase de búsqueda de gestores bibliográficos que les va a ayudar bastante desde cómo iniciar en toda esta estrategia de búsqueda para obtener la mayor cantidad de evidencia disponible y que no se nos escape nada. Y te enseña cómo es en PubMed, en Scopus, en Cochrane. Es bastante dinámica y vas a aprender un montón. Y en cuanto a lo de Esimago o la elección de la revista donde uno quiere publicar, les aconsejaría que vean, ay, esta de acá, ay, no me permite. Sí, esta. ¿Cómo seleccionar adecuadamente una revista para publicar artículos científicos? Uf, tienen que verla, chicos. Eh, Aquí aprendí bastante de que los indicadores como Simago o factor de impacto no lo es todo para poder elegir la revista. Hay otro tipo de variables que se deben de tomar en cuenta y al final te brinda como que un cuadro de resumen de todas las variables que debes de tener en cuenta para elegir esto, ¿no? Es todo un planeamiento hacer esto de la elección de la revista y es muy importante porque al final uno busca que nuestros trabajos sean vistos por la audiencia, que sean reconocidos, que puedan ser reproducibles y aportar, ¿no? Aportar que la gente conozca nuestro trabajo. Entonces, esto es muy importante, así que se les recomiendo también. Ahora sí pasamos a esta herramienta, Ryan QCRI, que tal vez no sea para todos, pero sí para aquellos que están interesados en hacer revisiones sistemáticas. Como saben, la revisión sistemática es un estudio secundario que en base a un problema de investigación inicia todo una búsqueda de la evidencia disponible y con todos los estudios que al final eh, llegue a incluir en su estudio, llegan, realizan un análisis, algunos un metaanálisis y con eso brindan recomendaciones en base a las conclusiones que ellos llegan. Ahora, las revisiones sistemáticas es un estudio bastante tedioso, muy complejo, que requiere bastante tiempo. Incluso antes de poder ser publicado hay todo un proceso como la elaboración de un protocolo que tiene todo un proceso sistemático. Así que esta herramienta les va a ayudar bastante en lo que es la parte de selección de estudios. Lo bueno de eso es que es 100% gratuito, les va a ayudar bastante, les va a ahorrar bastante tiempo en incluir estudios, en detectar duplicados. Como yo ya les había mencionado, EGNO también tiene la función de poder detectar duplicados, pero a veces se le escapa. Por ejemplo, yo estuve comparando eh, tanto en EGNO como en Ryan, QCRI, los duplicados, y cuando lo puse en Ryan, me encontró muchos más que los que había encontrado en EGNO, así que es mucho más seguro aquí. Y es fácil de usar, es muy fácil. Ponen aquí en Google Ryan, le dan clic y esto les va a aparecer. Ahora ustedes tienen que crearse una cuenta, ya sea con un correo, para que puedan ingresar. Yo ya me creé. ¿Y cómo hacemos nuestra creación para poder iniciar el proceso de selección de estudio? Vamos aquí a nueva revisión. Le creamos, por ejemplo, vamos a poner, no sé, este de aquí. Le damos crear. Uy, bueno, otra vez se cargó la página. E ingresar. Esta es mi cuenta que yo me creé. Y nuevamente creamos. Vamos a ponerle esta. Le damos clic en crear. Y aquí van a ver esta ventana donde le va a decir que suban sus referencias. Pones seleccionar archivo y buscas ahí tus referencias. Yo, por ejemplo, a ver, vamos acá a seleccionar
esta de aquí. Aquí tengo una que descargué de Scopus. Le doy clic y se va a subir. Y otra de PubMed, por ejemplo. A ver, esta de acá. Ay, rayos. Ya. Luego ponemos continuar. Y le va a aparecer los 403 artículos subidos, ¿no? 120 de Scopus y 283 de PubMed. Por ejemplo, si aquí les va a aparecer información de los artículos. 27 son estudios realizados en célula, 14 in vitro, 2 son revisiones sistemáticas, 2 son ensayos, 1 es metaanálisis. Entonces, esto les ayuda bastante, ¿no? A veces, cuando encontramos artículos, hay algunos que no vienen con su abstract disponible y no podemos saber y como que tenemos que ir a leer todo el artículo para enterarnos de la información. En cambio, aquí ya nos permite poder conocer este tipo de información sin tener que recurrir a ello, ¿no? Incluso nos dice si son comparados, si son ensayos randomizados, si tienen grupo control, y es muy bueno. Ahora, si quieren detectar duplicados, pon aquí en Detected Duplicates, le dan aceptar. Bueno, está cargando, demora un poquito, pero al final les va a aparecer de que han encontrado una cierta cantidad de duplicados. Ustedes les dan clic y van eligiendo con cuál quieren o no quedarse, ¿no? Entonces, es bastante útil, bastante útil. Bueno, está demorando un poco. Pero, por ejemplo, si aquí le doy clic a este estudio, bueno, ese no tiene resumen, pero si en caso en el título está acorde con mi pregunta de investigación, le pongo incluir y le pongo manito arriba. Ya está incluido. Y por ejemplo aquí me aparece incluido 1, igual. Si de repente este de aquí no va de acuerdo a lo que yo quiero estudiar, excluido. Y aquí me aparece excluido. Y así, ¿no? Vas determinando y te ahorra bastante el tiempo. Bastante, bastante el tiempo. Así que lo recomiendo bastante. Y bueno, ya que estábamos hablando de revisiones sistemáticas, sería bueno de que lleven este curso en Coursera también de Johns Hopkins, Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis. Es un curso bastante bueno, que si estás interesado en hacer revisiones sistemáticas, sería bueno que lo lleves. Es bastante corto y te brinda los conceptos básicos para poder introducirse en este mundo de las revisiones sistemáticas, ¿no? Así que lo recomiendo 100%. Muy bueno. Y finalmente una herramienta que tal vez te pueda ayudar cuando tengas problemas de conexión y no sepas si el problema es tu internet o de repente es la página web. Es Down for Everyone or Just for Me. Y bueno, por ejemplo, vamos aquí, entramos a Google. Y de repente si, no sé, estás cargando Facebook, entras y no te carga. Dices, pucha, de repente mi internet. O no, de repente es que la página se ha caído. ¿Cómo lo replicamos? Aquí, es Facebook. Y te sale, ¿no? Carga. Y le dices, no, él es solo tú, porque Facebook está funcionando. Así que, bueno, les podría ayudar quizás en algo, ¿no? Así que, nada, chicos, espero que los haya ayudado en algo, en verdad. Que puedan llevar los cursos que les recomendé, aprendan Stata, aprendan R desde ahora, no pierdan tiempo, no se desanimen si algunas cosas no entienden. eh, y nada, espero que les pueda haber ayudado. Vean los cursos que les recomendé, son muy buenos, van a aprender muchísimo, muchísimo, vale la pena. Así que muchas gracias.